Saludos en el nombre del Señor Jesús a toda la iglesia, a toda la congregación, a todos los hermanos. Es tiempo de meditar la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos, la carta de Pablo a los hermanos de Roma, el capítulo 6. Estamos pasando un tiempo de crisis de salud que nos angustia, nos preocupa, pero estamos con el Señor. El Señor está con nosotros. No hay detalle de los hechos que escape de las manos del Señor. Así que pongamos nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra carga en Él. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y os haré descansar. Lleven mi yugo, lleven mi carga. Dice, es más liviana. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor, en la situación que nos encontremos. El Señor está con nosotros. Ánimo, hermanos. Ánimo. Entonces vamos al estudio de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 6. Este capítulo 6 nos habla de la santidad. No hay una palabra santo en estos versículos 1 a 14 del capítulo 6, pero sí habla de la santidad. Los capítulos anteriores nos habla de la salvación. Recuerden que el apóstol Pablo, al iniciar este estudio de la doctrina de la salvación, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 considera, trata, enseña, proclama, muestra la salvación. Y la salvación es por fe. Entonces vamos a ir esta mañana con la escritura, pero vamos a tener algunas imágenes para entender, comprender la palabra del Señor. Esta porción de la escritura, Romanos capítulo 6, versículos 1 hasta 14, podemos dividir en tres partes. El versículo clave para entender es el versículo 11. Cuando Pablo escribe, dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, el título de la meditación de la palabra es muertos al pecado y vivos para Dios. Esta porción de la escritura tiene tres divisiones importantes. Los versículos 1 a 4, muertos al pecado. Versículos 5 a 10, coplantados con Cristo. Interesante el término que está ahí en la imagen, coplantados con Cristo. Y los versículos 11 a 14, hacer cuenta. Debemos hacer cuenta. Debemos reflexionar, poner a nuestra cuenta. Entonces vamos con la primera parte, muertos al pecado. Pablo empieza diciendo el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los que morimos al pecado, jamás viviremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué Pablo empieza así?
Porque en el capítulo 5, versículo 20, él había escrito, él había dicho, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces el interlocutor imaginario que Pablo tiene, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. El Señor nos declara justo al pecador, justifica. Y ya tiene salvación. En ese momento inicia la santidad, la santificación. Y la santidad, la santificación, tiene 3 procesos en nuestra vida. La santidad inicial o posicional, que empieza en el momento de nuestra conversión. La santidad progresiva y la santidad plena, cuando estemos delante del Señor. Entonces, los creyentes, las personas que han muerto al pecado, jamás hemos de vivir en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, el creyente, al ser declarado justo por Dios, está muerto al pecado. No vive más en el pecado. No vive más para el pecado. Entonces, estamos muertos al pecado. Eso dice la Escritura, la palabra de Dios, Pablo. Entonces, los siguientes versículos 3 y 4, Pablo simboliza, muestra la santidad con el bautismo cristiano. En la imagen tenemos el pastor bautizando a una creyente, tenemos la cruz y tenemos el sepulcro. Entonces, el bautismo no salva. El bautismo es señal de nuestra salvación. Es señal de que hemos sido justificados. El bautismo en sí no salva. Al igual que la circuncisión para los judíos, la circuncisión no salva, no justifica. Dios es el que justifica al que tiene fe en Dios. De la misma manera, el bautismo. Entonces, Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, Pablo simboliza el bautismo. Bautismo quiere decir inmersión, sumersión. Entonces, cuando el cristiano, el creyente que ha aceptado la justicia de Dios, Dios le declara justo, entonces dice, me voy a bautizar. Entonces, entran al agua, el bautizando y el pastor. Entonces, eso simboliza, ese acto simboliza, bautizados en su muerte, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. El creyente, espiritualmente, está muerto y crucificado con Cristo. Va a la cruz. Entonces, bautizados en su muerte, nos identificamos con Cristo. Estamos co-crucificados con Cristo. Enseguida vamos a ver. Es interesante, Pablo, los términos que utiliza. Entonces, cuando el creyente, el justificado, el pecador declarado justo, el pastor lo sumerge, está debajo del agua, simboliza
que somos co-sepultados con Él en la muerte. Co-sepultados. Ese es el término que utiliza el apóstol Pablo. Y aquí se traduce el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando el bautizando, el que se está bautizando, se pierde dentro del agua, está co-sepultado con Él en la muerte, como Cristo fue sepultado. La escritura continúa. Entonces, cuando sale del agua, dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Así que cuando salimos del agua, entonces muestra que hemos resucitado así como el Señor resucitó. Somos nueva criatura, eso muestra, señala que somos nueva criatura y tenemos que andar en novedad de vida. Vida nueva en Cristo. Eso muestra, eso señala el bautismo. Entonces esta porción habla de la santidad. Dios nos declara justos, Dios nos declara salvos y en ese mismo momento Dios nos declara santos. Así que todas las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entregaron su vida al Señor, pusieron su fe en el Señor, son santos, son santas. Ahora nos toca andar en nueva vida, en vida nueva, como dice la Escritura. Entonces el bautismo en agua simboliza nuestra salvación, nuestra justificación y la santidad que hemos recibido de Dios. Así que ahora nos toca andar, vivir en vida nueva, en santidad, en santidad. Así que, hermano, debes saber que eres santo. Hermana, debes saber que eres santa. Continuamos con la Escritura. Ahora vamos con la segunda parte de los versículos 5 a 10. Y el versículo 5 empieza diciendo, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta palabra, plantados juntamente, es como una planta se injerta a otra planta y luego se planta en el suelo, en la tierra. Esa es la idea. Entonces, nosotros somos coplantados con Cristo en la semejanza de su muerte. Y también seremos en su resurrección, dice el versículo 4. Tremenda enseñanza. Así que con Cristo estamos plantados. Así como el Señor, la cruz del Señor fue plantado en el suelo, así nosotros estamos plantados juntamente con Cristo. Y cuando Dios lo levantó de entre los muertos, cuando Cristo se levantó de los muertos, de la misma manera, somos resucitados a nueva vida. Ahora nos toca vivir nueva vida, vida nueva, novedad de vida. Eso dice el versículo 5. Entonces, continúa la palabra. El versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente está diciendo Pablo, co-crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz junto con Cristo. Nuestra naturaleza vieja, humana, fue
crucificado con Cristo, co-crucificado con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro ser, nuestro cuerpo, todo lo que somos, no debe servir más al pecado. Somos santos. Santos no quiere decir perfección. Santos, estamos separados del pecado para servir a Dios. Dice, para que el cuerpo de pecado sea inutilizado. Aquí en la traducción tenemos, dice, para que sea destruido. Es para que sea inutilizado. Que nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo no sirvan más al pecado, sino debemos servir a Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El versículo 7. Para que no sirvamos más al pecado. Por tanto, no somos esclavos del pecado. Ahora somos de Dios. Somos santos, separados del pecado para Dios. Eso dice la Escritura, la palabra. Sigamos adelante. El versículo 7. El que murió al pecado ha sido justificado del pecado. La persona que entregó su vida a Dios, Dios le declaró justo. Dice, el que murió al pecado ha sido justificado del pecado. Ahora eres santo. Ahora somos santos. Toda persona que se acerca a Cristo, se acerca a Dios por medio de Cristo, y dice, Señor, soy pecador, perdóname. Pone su fe en Dios por medio de Cristo. Entonces ha sido justificado del pecado. Dios nos mira justos, nos declara justos. Muerte y resurrección de Cristo. Versículo 8 y los que siguen. Dice, al morir con Cristo, si morimos con Cristo, creemos también que vivimos con Él. Entonces, cuando dice, viviremos con Él, está diciendo, conviviremos con Él, junto con Él. Ahora estamos con Cristo. Andamos, vivimos con Cristo todos los días. Eso debemos entender. Y luego el versículo 9. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Cristo no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado una vez por todas, por todos nuestros pecados y por todos los pecados de las personas que se acercan a Él, por los pecados de la humanidad. Toda persona que se acerca a Dios por medio de Cristo, Cristo murió una vez por todas por los pecados de todas esas personas. Ahora Cristo, lo que vive para Dios. Así también nosotros. De la misma manera nosotros. Entonces, versículos 11 a 14 nos dice hacer cuenta. Hacer cuenta. Es un término de contabilidad, de economía. Es un término de números. Cuando uno lleva dinero, deposita en el banco, deposita a nombre de alguien. Puede ser para sí mismo, para otra persona.
De la misma manera, nosotros dice, tenemos que ahora darnos cuenta, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Date cuenta. Date cuenta. ¿De qué? Dice, así también vosotros, el versículo 11, vosotros consideraos. Así vosotros dense cuenta. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que morimos al pecado. Ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos santos, somos de Dios, pertenecemos a Dios. No podemos vivir, servir más al pecado. Ahora vivimos para Dios. Somos santos. La santidad de Dios está en nosotros. Dios nos declaró santos también. Eso es lo que debemos darnos cuenta, pensar en eso. Por tanto, el versículo 12. Por tanto, si nosotros hemos muerto al pecado, vivimos para Dios en Cristo Jesús, entonces no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pasiones, en sus deseos, en los deseos malos del pecado. No debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecer al pecado. Eso es lo que tenemos que pensar, darnos cuenta. Decir, Señor, ahora vivo para ti. Vivo para ti, te pertenezco. Soy santo. Soy de ti, Señor. Versículo 13. No presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad. En la traducción que tenemos nosotros dice instrumentos, pero está hablando de armas. Es en nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo, no debe ser armas del pecado, de la iniquidad. El mismo versículo dice, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios nos justificó. Ahora nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivimos para Dios. Ahora debemos presentar nuestros miembros a Dios como armas de justicia. En la versión que tenemos dice como instrumentos de justicia. Ahora presentamos nuestro cuerpo a Dios para servir al Señor como armas de justicia. Y esta porción de la Escritura termina diciendo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, de vosotros, dice Pablo. El pecado no es nuestro patrón. El pecado no es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Dios es nuestro amo. Y Pablo termina diciendo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no justifica. Dios justifica. Ahora vivimos en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, en el favor de Dios, no en la ley. Y uno se pregunta, ¿entonces qué? Entonces Pablo responde en los capítulos que siguen. Ahora vivimos bajo la gracia, bajo el favor de Dios, en el favor de Dios.
Así que, hermanos, somos santos. En el momento en que Dios nos declaró justos, somos salvos y somos santos. Ahí empieza la vida de santidad, lo que los estudiosos de la Biblia llaman la santificación posicional, o la santificación instantánea, o la santificación inicial. Ahora que somos salvos, tenemos que vivir en santidad, continuar la vida en santidad. Dios los bendiga, hermanos. Nos toca agradecer al Señor por esa obra de gracia que hizo en nosotros. Nos justificó, nos salvó. Tenemos paz con Dios, estamos reconciliados con Dios. Y nos declaró santos. Hemos muerto al pecado. Vivimos para Dios. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer cuenta. Y Dios nos sostenga en este tiempo de crisis de salud. Todos pasamos un tiempo de crisis. Unos un tanto livianos, otros más fuertes y otros difíciles de resistir. Pero Dios está con nosotros, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Nada, nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y agradecer al Señor. Dios Santo, te agradecemos, te bendecimos. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu santa escritura. Gracias, Señor, por tu siervo Pablo, a quien, Señor, guiaste para que escribiera tu palabra. Y entendemos hoy, Señor, somos justos, somos salvos, somos santificados. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a vivir. Haz que siempre estemos en cuenta. Pensemos en todo tiempo. Estamos muertos al pecado, morimos al pecado. Y vivimos ahora para ti, oh Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. También te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, nos sostengas, extiendas tu mano sobre nosotros. Señor, extiendas tu mano sobre los enfermos, sobre los que padecen, Señor, el azote de este virus. Tú eres Dios Todopoderoso. Señor Jesús, no solamente llevaste nuestros pecados, sino también cargaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Señor, por tus llagas fuimos sanados. Pon tu mano, Señor, sobre todos los enfermos. Oh Dios, acuérdate de los enfermos en los hospitales, clínicas, enfermos, Señor, en casa. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, socórrenos. Y gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, y tu Espíritu Santo nos asista siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Adelante, levantemos la cabeza y pongamos nuestra fe en el Señor. Amén. Amén.